Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía en serio el proceso constituyente. Y una vez más estamos con nuestro querido amigo Articio Milla, aquí dispuestos a sumarizar lo que ha transcurrido durante esta semana y a aportar desde nuestra particular mirada territorial eh, un granito de arena a la difícil comprensión del proceso constituyente por estos días. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? Además, Alejandro, sí, una semana que terminó con celebración para nosotros, ¿cierto? sí, aprovechamos de saludar también. ¿Cómo estás, Alejandro, estimados auditores? Aprovechamos a saludar a nuestros colegas profesores el día de hoy. Bueno, por calendario escolar, dice el 16 de octubre se celebra el Día del Profesor. Sabemos que días antes ya estaban celebrando nuestros colegas. En materia de política chilena, Alejandro, yo creo que ya me asiste la convicción y la certeza de que la moralidad y la ética son proporcionales a la condición de que si usted es un político profesional o un aprendiz de político, la moralidad o la ética que usted tenga consiste fundamentalmente en que usted no lo pille en algo turbio. Y digo esto porque esta semana termina la agenda noticiosa con dos temas políticos que lo han destacado, digamos, muchísimo. El primero de ellos son las repercusiones del caso Pandora Paper, con la posibilidad cierta de una acusación constitucional al presidente de la República, Sebastián Piñera, pero también otro Sebastián, Sebastián Sichel, es la nueva víctima de una adaptación, diría yo, una adaptación político chilena de la serie El juego del calamar, ¿no? Pues muchos analistas lo dan ya por muerto en la carrera presidencial, pues resultó ser un político más que trabaja sus campañas electorales con financiamiento irregular de empresas, empresas pesqueras, empresas de combustible, se dice, ¿no? Pero la segunda noticia, y tal vez esa la más relevante para efecto de nuestro programa, fue que en esta semana, que es una semana distrital para los convencionales constituyentes, se publicó en el diario oficial los reglamentos de la Convención Constitucional. Están disponibles para que ustedes los puedan consultar y revisar en qué consiste en aquello. En este mismo sentido, recordemos que el 18 de octubre se inicia el trabajo de las comisiones temáticas, son 7 comisiones, que darán origen a los distintos artículos de la nueva Constitución. Pero también, Alejandro, hay que recordar que en paralelo a todos estos temas que nos interesan el día de hoy conversar, el Banco Central, del punto de vista ya de la economía, aumentó la tasa de interés, se espera un desenlace de esta teleserie del cuarto retiro del 10%, la economía del hogar sigue impactada por el alza del costo de la vida, y la denominada macrozona sur de esta se está militarizando, ¿no? Todo esto ocurre a 2 días exactos de cumplirse 2 años del estallido social. Y quiero preguntarte, Alejandro, partiendo por este tema que comentábamos, la agenda política esta semana se centró en el presidente Piñera y su acusación constitucional que podría terminar en su destitución. Y también el caso de Sebastián Sichel, el candidato a la presidencia, y que se le relaciona también con el financiamiento ilegal de campañas políticas, como un hecho, ¿no? En momentos en que la Convención Constitucional habla de modificar el régimen presidencialista y cambiarlo por algo distinto. Esta acusación constitucional a Piñera y su eventual destitución, ¿crees tú que es el jaque mate al régimen presidencialista y que posiblemente dé argumentos para cambiar también el sistema político aquí en adelante en esta nueva constitución? Eh, es una, o sea, tu pregunta es demasiado ambiciosa en relación al estado actual de la política chilena y del estado de ánimo de los actores de la política chilena, y no solo de los actores, sino además de los electores de Chile. La mitad sin ninguna intención y ganas de participar en elecciones, por lo tanto los destinos del país en manos del 50% más menos de la población, y por lo tanto todas las mayorías de las que se jactan algunos grupos no son más que minorías relativamente grandes dentro de esta minoría de personas que participan en el proceso electoral. Esa es la realidad cruda, esos son los hechos. Y además el destino
parece jugar pasadas burlescas a las personas que se toman demasiado en serio estos procesos. Por ejemplo, como la elección de Florcita Motuda como el número Ah, uno claro. en la comisión que va a analizar la acusación constitucional. O sea, si el destino no nos está diciendo algo a través de estas ironías, es porque el destino es más ciego que los contemporáneos. O sea, no vamos a mencionar por qué nos reímos cuando es Florcita Motuda el que aparece, no es el único, pero el que aparece nominado en primer lugar para esta comisión, porque si la gente investiga y analiza lo que ha sido los últimos meses de Florcita Motuda han sido para el olvido, o sea, no solo para el olvido, sino para la vergüenza. Pero bueno, así es el nivel actual de la política chilena. Yo creo que eh, este tema de eh, la acusación constitucional, por supuesto que tiene una lógica, que ha sido la lógica que nos ha traído hasta aquí, hasta este punto, y que nos va a llevar a las estaciones que vienen en este punto, y ha sido la lógica electoral de ganar a toda costa, de acceder a los escaños a toda costa, saltándose en primer lugar el sentido común, y antes de saltarse el sentido común, las promesas y las añoranzas y anhelos de una sociedad como la chilena. Luego de saltarse las añoranzas, el sentido común, las reglas establecidas, y luego de saltarse las reglas establecidas, nos empezamos a saltar no solo las reglas no establecidas, sino que aventurar y derechamente a apostar. Aquí hay un blufeo que es típico de estas etapas de los desarrollos institucionales, en que las, eh, las fuerzas políticas ya no son capaces de analizar, porque entre sus filas ya no queda nadie que analice. Ni que reflexione. Entonces queda pura gente que le echa para adelante nomás y que más bien está olfateando las oportunidades y de alguna manera está pispeando, para usar un concepto adecuado, no muy elegante, pero muy decidor, está pispeando las oportunidades del presente, porque es el presente el que importa. Después de Claro. nosotros, el diluvio. Ese es el escenario, y en ese sentido, eh, si va a contribuir o no a alguna cosa positiva, yo diría que escasamente. Escasamente. Por supuesto que esto ocurre en el, en el escenario terminal de un gobierno que ha sido para el olvido también, en el caso de Piñera, Sebastián. Y bueno, podría ocurrir que la destitución sobreviniese ya justo en el momento de la elección, de la primera vuelta de la elección presidencial, y no haría más que agregar aún más inestabilidad en esta destrucción institucional en que están y parecen estar todos encomiablemente, entre comillas, por supuesto, empeñados. Así que yo creo que, y además viendo a los patrocinantes de la acusación, o sea, sin entrar en la casuística de la, de la execración, digamos, ¿no? Eh, Muchos personajes que lo hemos visto como asiduos firmantes de otras tantas acusaciones y de otros tantos chascarros de la política nacional. Por lo tanto, las tragedias, cuando se repiten como una farsa. Y yo tiendo a pensar que lo que está ocurriendo hoy día se parece más a una farsantería, que a un proceso serio. Por eso, eh, en este análisis no podemos dejar de llamar la atención en el sentido de, oigan, chilenos que analizan, eh, en esto hay algo profundamente grave. Y no es lo grave, las ya sabidas triquiñuelas de Sebastián Piñera, porque eso lo sabíamos de hace mucho rato, esa no es la cuestión.
La cuestión es que de esto se hace un caudal para destruir la institucionalidad. Mira, súper interesante. Alejandro, te propongo hablar de otra forma de evasión, un poquito más histórica también, aparte de la de Sí. Piñera. El 14 de octubre del año 2019, estudiantes saltaban el torniquete ahí de algunos metros en Santiago, de algunas estaciones. Estamos exactamente, Alejandro, a 2 días de cumplirse el inicio del estallido social que cambió para muchos el devenir político y social de nuestro país. Quiero recordar una selección de frases que marcaron esos inéditos momentos que vivió Chile en el año 2019. Te voy a tomar solamente unas cuatro, bien, bien rapiditas. La primera de ellas era una de un señor llamado Juan Andrés Fontaine, es ministro de Economía, quien dijo el día 7 de octubre: quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja relacionada al tema del aumento de ya de las tarifas del metro. Otro señor, nada más y nada menos que el presidente Piñera, decía el 8 de octubre en el extranjero: en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable. 8 de octubre del año 2019. El día 16 de octubre, después de estas evasiones de estudiantes en el metro, Clemente Pérez, fue ex presidente del directorio del metro, decía: cabro, la famosa frase, cabro, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Y el día ya 20 de octubre, el presidente Piñera decía: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Y finalmente el día 21 de octubre, su esposa, la señora Cecilia Morel, primera dama de la Nación, dentro de su mirada alienígena que tenía de invasión, decía que vamos a tener que disminuir nuestros privilegios. Era frases de la época, pero han pasado 2 años, Alejandro, y con muchos resultados en varias materias. Para muchos no ha cambiado mucho el país. ¿Cuál es tu balance de lo que ha sido estos 2 años desde el estallido social, un 18 de octubre del año 2019, hasta esto que ya ocurre pronto con el inicio de la redacción de la nueva constitución, un 18 de octubre, pero el año 2021? Bueno, son muchas las impresiones que quedan en la retina y estos 2 años transcurridos de mucha tensión han ido agregándole más impresiones, ¿cierto?, a los recuerdos asociados con la revuelta social. Y como todas las revueltas sociales, eh, sus orígenes son imprecisos, pero rastreables, ¿cierto? Y están envueltos en una bruma que todo el mundo intenta, en la medida que pasa el tiempo, aumentar, ¿cierto? Aumentar, para ir extrayendo de esa bruma más bien un relato acomodaticio, un relato adecuado para las pretensiones de los que finalmente se erijan como ganadores de esta revuelta. Y la verdad es que una de las características de estos 2 años es que no hay ganadores todavía, ¿cierto? Se ha ido dilatando el proceso de resolución de este conflicto. La decisión que se conoce como el Acuerdo por la Paz, ¿cierto?, de canalizar a través del proceso constituyente la tensión que alcanzó el rojo vivo en aquella época, es positiva en términos de que sí logró, de algún modo, su objetivo de canalizar esa energía, irla regulando, irla de algún modo dosificando, volviéndola menos destructiva, ¿cierto? Y convirtiéndola en una oportunidad para construir un camino institucional. Al mismo tiempo que la destrucción institucional se iba y se ha ido incrementando. Entonces, se destruye un viejo Chile para construir uno nuevo. Y eso resulta irónico a 2 años, puesto que eh, lo irónico es que comenzó con una evasión y 2 años después tenemos una enorme evasión de impuestos. No solo, o sea, es una ironía porque en este rato nadie está dando boletas, salvo las grandes compañías
del retail, ¿cierto? Son los que giran boletas eh, a través de grandes programas, digamos, computarizados. El resto no está dando boletas. Entonces, y tenemos una campaña presidencial donde la mayoría de los candidatos y el candidato ideológicamente más cercano al estallido social, dice que va a financiar su ambicioso programa a través de la aplicación de impuestos. Entonces, si uno lo mira, por eso digo que, ok, el análisis tiene algo interesante y es que nos hace ver o hace emerger aquellas cosas que todos los demás intentan esconder. La pregunta del millón, ¿cómo luego de tanta evasión, ¿cierto? De tantos torniquetes que se han ido saltando, no solo los, no solo me refiero a los que comenzaron este proceso, digamos, o que lo gatillaron, o que lo hicieron estallar, sino a tantas otras situaciones, ¿cómo, cómo esa cultura de no imponer, de no imponerse normas, acuerdos, va a terminar en una especie de nuevo gobierno refundacional que cobre más impuestos para reunir más plata, para generar más beneficios? Eso es altamente improbable. Aún ni siquiera hemos evaluado correctamente la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, que no lleva más de 4 años de aplicación, y todo indica que aquella fue modesta en comparación con las que se proponen y ha sido gestionada de tal manera en este contexto que hay que de algún modo calificarla como sin frutos, evidente. Entonces, ese es el escenario, un escenario con además el costo de la vida prácticamente al doble, el combustible el indicador más claro, y por lo tanto, no quiero ni pensar en aquel momento en que los costos del transporte público en Santiago tengan que ajustarse al valor real del día de hoy. Porque cualquier economía sensata tiene que hacer eso, y eso no se ha hecho. Aquí hay una especie de adrenalina a la vena del sistema de transporte santiaguino que la mantiene funcionando, pero de adrenalina y otras drogas no puede vivir el hombre y menos la sociedad. Así que ahí estamos, 2 años después, con mucha letra vertida en los papeles, qué sé yo, en las tribunas, pero con demasiada incertidumbre. Yo tiendo a pensar que vamos a recordar con el tiempo y con nostalgia los años anteriores al estallido social o a la revuelta popular. Alejandro, yo te comentaba al inicio de este programa que una noticia positiva es que efectivamente ya en el diario oficial fueron publicados los reglamentos que van a formar parte de esta convención constitucional y el trabajo de las 7 comisiones. Pero quiero llevarte a un tema que es sumamente interesante y que está relacionado directamente con el escenario de hacer una política de Estado más que una política de gobierno. Me refiero a dos conceptos, el Estado plurinacional e intercultural, pero a raíz del siguiente tema, que el gobierno, por lo menos en la percepción mía, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera, y creo que así también se ha demostrado en el mal manejo de la crisis social que tú comentabas recién de octubre del año 2019, hizo algo notable, ¿ah? Logró profesionalizar, creo yo, ese acto incomprensible de apagar siempre el fuego con benzina, ese fuego político muchas veces. Y Se ha vuelto sí, una competencia porque él lo paga con más benzina últimamente. más bencena. Y yo te lo comento a raíz del siguiente caso. El pasado 12 de octubre de este año se declaró para algo bien creado, ¿no? Que se llama la macrozona sur, que está compuesta por las regiones de Biobío, de Malleco, de Cautín y la Araucanía, el estado de excepción constitucional de emergencia. Y en la práctica, en el fondo, lo que se ha hecho es militarizar esa zona, ¿no? Las Fuerzas Armadas ya están ocupando esos territorios y tienen ciertas funciones para estar operativo este estado de excepción constitucional durante 15 días, pero la pregunta sobre el tema es la siguiente. ¿Cómo avanzar en un proceso de paz y de justicia en esa zona de la Araucanía, hoy que la Convención Constitucional está hablando precisamente de Estado plurinacional, de interculturalidad?
aparece nuevamente activo este conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Bueno, una parte del pueblo mapuche, aunque yo digo que tampoco es una parte porque cuando se decreta esta militarización de la macrozona sur y del territorio, históricamente está afectando a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible, Alejandro, hacer política de Estado más que política de gobierno cuando el gobierno declara este estado de excepción constitucional de emergencia en esta zona tan compleja en la historia de Chile, además? Lo que pasa es que, como decía yo en el párrafo anterior, eh, eh, lo que hay hoy día no es no es una resolución del conflicto que se adosa al estallido social también, que tiene que ver con las reivindicaciones de las minorías originarias que de algún modo se han ido volcando a reivindicaciones políticas, ¿cierto? Y que han sido abrazadas como reivindicaciones políticas de la izquierda chilena. No en la última década, sino tradicionalmente. Y por lo tanto es un conflicto que está altamente polarizado. De hecho, en la historiografía nacional hay una discusión historiográfica interesante en que tenemos historiadores tradicionales que señalan precisamente esto, la instrumentalización política de las demandas de los pueblos originarios, que se pueden distinguir en tanto demanda como muy ilícitas, pero en tanto instrumentalización política como muy cuestionables. Y en ese sentido, este es un gobierno de derecha y por lo tanto un gobierno de derecha que puede haber renunciado a muchos elementos, pero no ha renunciado no ha renunciado a todos, por más que se le critique a Sebastián Piñera que no tiene la mano dura que se requiere. Eh, yo creo que eso es algo lo que le critican los de su propio sector, digamos, no nosotros. Y lo que pasa es que la situación en la Araucanía es compleja y es difícil de entender si uno no entra en este juego ideológico de blanco y negro. En el esquema blanco y negro, los buenos y los malos, está súper claro. En eso hay una doctrina de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y lo malo comenzó con la conquista. Bueno, entonces eso es claro de entender. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, eh, lo que en ese sentido ha hecho el gobierno es, ha intentado instalar las, las condiciones para darle alguna especie de estabilidad al territorio, porque si no, definitivamente el Estado puede perder el control sobre ese territorio y su ulterior recuperación bajo cualquier gobierno va a adquirir una complejidad mayor. Eh, los conflictos que se basan y se construyen sobre las diferencias étnicas escalan así. Comienzan como eh, reclamos, demandas, pero finalmente tienden a la separación. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, los últimos grandes escenarios de esos conflictos fueron las secesiones étnicas en el bloque de la Unión Soviética. Y a mí me tocó personalmente vivirlas y entiendo perfectamente cómo comienzan. Y también, lamentablemente, conozco perfectamente cómo terminan. Me tocó a mí estar en Armenia en la época del comienzo del conflicto armenio-azerí y en un país en guerra prácticamente. Eh, y finalmente una guerra que no ha terminado y no ha cesado hasta hace pocos meses atrás con la última derrota de Armenia a manos de Azerbaiyán. Entonces, los conflictos étnicos, y por eso la irresponsabilidad política cuando se construye política a partir de estas demandas, normalmente son conflictos de secesión. Y y cuando los territorios tienen una densidad poblacional lo suficientemente grande como para instalar esas condiciones, eso ocurre.
es inevitable, y yo creo que eso es lo que de algún modo está tratando de prever el gobierno con esta decisión, que a todas luces es una decisión que parece echarle benzina a un caldero que está bastante caliente. Y bueno, ¿y cómo evitar eso? ¿Cómo haber evitado eso? ¿Cómo no llegar a eso? Increíblemente es con buena educación, con la instalación de una cultura de la paz, de una cultura de la convivencia étnica, de una cultura de la no segregación. Pero esos caminos nosotros no los tomamos en el momento en que teníamos que tomarlos, hace 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás. Entonces, lo que de algún modo hemos cosechado tiene que ver con los frutos de nuestra desidia, de nuestra lenidad y finalmente de nuestra incompetencia política. Es increíble, Alejandro, ¿ah? En la escuela, y eso se lo comentamos a los padres apoderados que con toda seguridad nos están escuchando, existe algo que se llama el Plan de Formación Ciudadana y que forma parte, digamos, de áreas de trabajo de una escuela en la formación integral de los estudiantes, y ahí se toman muchos de los temas que tú acabas de comentar. Quiero llevarte también al tema de educación, Alejandro, un tema que tú dominas muchísimo también, porque curiosamente con la implementación de estos reglamentos, apareció por fin algo que estaba bien como oculto o que no se mencionaba mucho, a pesar que muchos de los convencionales constituyentes son docentes, son profesores. Apareció por fin el concepto de la libertad de enseñanza, que tiene una comprensión bien particular en Chile, ¿no? En el inciso primero del artículo 19, en el número 11, se habla que el derecho de abrir, mantener y organizar establecimientos educacionales, es decir, la libertad de enseñanza, es igual a la libertad de empresa. Así se interpretó. Es decir, que la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado y no la autonomía de los proyectos educativos institucionales, por ejemplo. Por cierto, el Estado no debe tener tampoco a lo mejor el monopolio de la educación. En fin, se deben ver varios temas. Yo quiero consultarte, Alejandro, ha aparecido este concepto de la libertad de enseñanza ahora en la discusión ya en tierra derecha. Eh, Tú conociste muy de cerca el tema de normativas como la ley de inclusión escolar y de la inclusión escolar y del fin al lucro. Eh, ¿Cómo sientes tú que debería finalmente tratarse este tema de la libertad de enseñanza en nuestro país? Eh, Hay que decir que la libertad de enseñanza es consustancial al país mismo. O sea, antes de existir educación pública, lo que existía era educación privada para la población. Fundamentalmente escuelas eclesiásticas, escuelas de cabildo que venían a ser la base de lo público, hasta la independencia en que los padres de la patria, tanto Carrera, cuyo aniversario celebramos hace muy poquito, Exacto. eh, eh, y O'Higgins y los demás se preocupaban mucho de la creación de una educación pública, porque la educación privada es anterior a la educación pública. Y en Chile coexistieron ambos regímenes armoniosamente, entre comillas, durante prácticamente un siglo y medio. Y quiso la casualidad y el destino que esta visión de la educación como una oportunidad de comercio, de una oportunidad de mercado, vino a transformar la lógica. Paradojalmente, la tesis doctoral de Piñera, que yo tuve la oportunidad de leerla parcialmente, es una tesis sobre la optimización de la educación como elemento del mercado. Y bueno, y esa lógica que no era no era una lógica que a él se le ocurrió, no es que sea una tesis brillante, básicamente es una adaptación de una idea norteamericana al contexto de mercado posible en aquel entonces de Chile. Y bueno, eh, eso gatilló, eso nos hace tener hoy día, o sea, eso tiene caras positivas y negativas. Le hizo muy mal a la calidad de la educación, le hizo muy mal a la educación pública, eh, pero por otro lado nos hace tener 1.200.000 estudiantes universitarios al año en la educación superior. Nos hace
tener muchos profesionales que adquirieron sus títulos en este mercado que se abrió para la educación. Por lo tanto, es parte consustancial de nuestra realidad. O sea, no es tan sencillo deshacerlo, pero lo que sí es importante, ni olvidarlo, ni ocultarlo. Lo que sí es importante es decir que la libertad de enseñanza hay que garantizarla, porque lo que se garantiza con la libertad de enseñanza no es otra cosa que la diversidad o el acceso diverso a diferentes miradas sobre la sociedad, los valores, la vida, y por lo tanto vincular libertad de enseñanza con práctica privada de la gestión escolar y el lucro son dos cosas diferentes. Hay que asegurar libertad de enseñanza y una regulación estricta para los agentes privados que gestionan la educación. Fundamentalmente porque no solo las ideas son objetos ahí de conculcación, sino que los propios recursos públicos se conculcan y se conculcaron activamente en la época en que esto no estaba regulado. Y eso es una tendencia que se ha regulado harto, pero sin ánimo de fiscalizar, con esta intención de mantener abiertas esas válvulas, rápidamente puede decaer. Y este gobierno ha sido particularmente débil o, ¿cómo se dice? Incompetente en gestionar esos elementos. Y por lo tanto el riesgo de volver a recaer y no avanzar son demasiado grandes el día de hoy. Y por lo tanto, bueno, es una preocupación. El otro extremo del riesgo existe, pero no alcanzamos a hablar de él sino hasta en un próximo programa. Se nos fue el tiempo, sí. Nos vemos. Alejandro, que estés Cuídense. muy bien. A cuidarse, sí. Chao, chao. Chao, que estés bien. Hasta luego.